Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Hay una nueva ola de contagios de SARS-CoV-2 en México. Aunque el gobierno federal ha señalado que gracias a la vacunación las hospitalizaciones se han contenido, lo cierto es que hoy Sinaloa volvió a semáforo rojo y otras 5 más entidades a semáforo amarillo. Aunque no se presenta todavía saturación hospitalaria, los registros de hospitales que rebasan el 50% de camas ocupadas han aumentado, pero las actividades no paran. De hecho, el presidente López Obrador dice que el próximo 30 de agosto se reanudarán clases. Veamos el contexto. México vive un nuevo aumento de contagios de SARS-CoV-2. La semana pasada el reporte diario de casos registrados inició con 3.700 casos y para alcanzar 12.800 el viernes. Aunque este domingo la cifra bajó a 4.000, las autoridades han reconocido que hay una tercera ola epidémica. El martes el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que desde un mes atrás hay más contagios, principalmente entre la gente de 18 a 39 años y personas adultas mayores que no se vacunaron. El funcionario dijo que gracias a la Estrategia Nacional de Vacunación, las hospitalizaciones han disminuido. 42% de la población mayor de 18 años ha sido vacunada, el 57% con esquema completo. De acuerdo con el Sistema de Información de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves, Baja California Sur, Sinaloa y Ciudad de México tienen una ocupación de camas en hospitalización general de entre el 50 y el 70%. Baja California Sur es la única con ocupación de camas con ventilador superior al 50%, mientras que 6 entidades reportan ocupación de entre el 50 y 100% en camas con ventilador en la unidad de cuidados intensivos. De acuerdo con el reporte ofrecido este domingo por la Secretaría de Salud, la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Querétaro acumulan el 66% del total de contagios registrados. Ante este aumento, Sinaloa volverá a semáforo rojo. Es la primera entidad en regresar a esa condición desde febrero, mientras que Oaxaca, en semáforo verde desde el 12 de abril, vuelve a semáforo amarillo junto con el Estado de México, Michoacán, Colima y San Luis Potosí. Punto y contrapunto. Bueno, tercer y último tema de la noche. Lamentablemente seguimos discutiendo el tema de la pandemia. No se ha ido la pandemia, ahí sigue. Ahora sí que, Elisa, nos fuimos de vacaciones y regresamos y la pandemia ahí seguía. ¿Cómo ves la respuesta del gobierno mexicano? Esta insistencia de que regresemos a clases presenciales. Nosotros y nosotras seguimos aquí todavía de manera virtual, justamente tomando medidas de precaución. ¿Cómo ves todo el tema de la COVID-19? Yo creo que lo principal es que ocupemos este espacio, Genaro, para hacer el exhorto de verdad a todas las personas a que extremen precauciones, a que se cuiden en la medida de lo posible y en su cotidianidad, porque revisando los números, pues la triste realidad es que todavía nos falta muchísima gente por inmunizar, pese a los esfuerzos que se han realizado y pese a la geopolítica de las vacunas, que es un tema interesantísimo que deberíamos tratar un viernes aquí enteramente, solo para hablar de eso, ¿no? Pero tenemos 21 millones de personas con esquemas completos de vacunación, según reporta Serendipia, que es un proyecto de periodismo digital que está haciendo justamente toda la sistematización de las cifras oficiales que dan todas las autoridades. Personas vacunadas con medio esquema, una de las 2 dosis de la vacuna, 15 millones, ¿no? Y nos faltan en realidad 76% de las personas, que son más de 68 millones de personas, de completar el esquema de vacunación. De ese tamaño es el reto y de ese es el tamaño de las precauciones que deberíamos de tener. Lamentablemente no se están logrando cumplir las metas prometidas por el gobierno federal por muchísimas razones. Ustedes escojan la que quieran, pero si bien se nos había dicho que iba a estar toda la población vacunada en octubre, la realidad es que para octubre faltan 79 días y tendríamos que multiplicar por 8 el ritmo de vacunación para llegar ahí. De ahí que sea tan importante que todas y todos extrememos las precauciones de no hacer reuniones masivas en lugares cerrados, de no hacer fiestas en las que se nos olviden la sana distancia, los cubrebocas, la ventilación, etcétera, y de que hagamos de verdad un exhorto enorme para que nuestros adultos mayores, nuestros adultos no tan mayores, nuestros chavorrucos treintañeros que faltan de vacunarse, vayamos todos a vacunarnos, ¿no? Porque sí es demasiada gente la que falta para poder aspirar a la inmunidad de rebaño y estamos viendo el impacto ya también pues de este periodo estival de vacaciones, en donde hay muchísimos lugares portuarios en donde los mismos viajeros han llevado distintas cepas.
cerraría diciendo, quizás como parte de la respuesta federal, una de las cosas que leí que sí me tiene francamente preocupada, porque creo que ahí no estaríamos afectando justo a la población que menos puede protegerse, sino a la que es muy móvil, es la ausencia de mecanismos de seguimiento, trazabilidad y de limitaciones o restricciones para las personas viajeras internacionales. México es uno de los únicos 8 países del mundo que no tiene absolutamente ninguna restricción. Y ahí hay muchas variantes, ¿no? Aguascalientes ya está reportando 3 variantes nuevas, la brasileña, la sudafricana, la india. Entonces tendríamos que estar por lo menos ahí siendo un poquito más estrictos en la limitación de la entrada de viajeros internacionales para no poner en riesgo a quien no ha podido acceder a ese esquema de vacunación todavía. De acuerdo. Por cierto, yo regresé de mis vacaciones y a Estados Unidos el domingo, y en el aeropuerto había una persona con un aparato, María Clemente, que parecía un termómetro. Yo no sé si funcionaba, volteé a ver a la persona si realmente le estaba poniendo atención o no. Pues la verdad es que no parecía que le estuviera poniendo atención a los viajeros, a los pasajeros que íbamos pasando a su lado prácticamente, y en efecto somos de los pocos países en el mundo que no tiene, digamos, ningún tipo de registro, ningún tipo de precaución, digamos, para los viajeros. Si uno viaja a Estados Unidos, te piden una prueba COVID, si viajas a otro lado igual, y digamos que estas variantes nuevas de la COVID-19, la Delta sobre todo, es sumamente contagiosa. Creo que ya me parece que es el mayor número de contagios en la Ciudad de México son de esta variante, que no es necesariamente más peligrosa, pero sí es más contagiosa, y el hecho de que también, como bien decía Elisa, la gente está confiando porque a lo mejor ya tienen una dosis de la vacuna, aunque faltan muchas personas, pero aunque tengas la vacuna, que decirle a la gente bien claramente, te puedes contagiar de COVID-19 y peor aún puedes contagiar a otras personas que no están todavía inmunizadas. ¿Cómo ves todo esto, la respuesta del gobierno, el avance de las vacunas y el incremento en contagios, María Clemente? Pues primero decir que en efecto la estrategia de vacunación se está cumpliendo. Creo que coincido con Lisa de que se ve difícil llegar a las metas, pero también ha habido una aceleración en el proceso de vacunación y en la metodología en los puntos de vacunación. Ya va casi el 29% de la población que tiene ya por lo menos una dosis de vacunación. Me parece que es el 17% de la población que ya tienen las 2 dosis. Por ejemplo, en mi caso yo solo tengo una, ya soy chavorruca, como decía Lisa, y creo que justamente el proceso de aceleración en la vacunación podría hacer que en algún momento sí lleguemos a esa etapa, porque por ejemplo esta semana en Ciudad de México ya se van a vacunar más de 1 millón de personas, se está acelerando el proceso, y pues justamente no hacer un llamado a no confiarse, que a pesar de que la estrategia vaya funcionando, que la ciudadanía no nos confiemos, que usemos nuestros cubrebocas, que tomemos precauciones, que cuidemos a las personas más vulnerables, que sigamos arriba. Me recuerda mucho lo que enfrentamos justamente en la estrategia, en las estrategias para atender la pandemia del VIH, ¿no? O sea, hay condones, las personas hacen miles de situaciones que dan respuestas y las personas ya no quieren usarlos, ya no quieren utilizar ciertas herramientas, y creo que no nos podemos, como en este caso, para que justamente esta pandemia mundial y en México pues por fin termine y nos deje seguir trabajando y fluyendo con el desarrollo político y social de nuestro país. Sin duda. ¿Cómo lo ves, Eder? Otra vez el tema del regreso a clases también, que el presidente ha vuelto a insistir en que ya vamos a regresar de manera presencial. Por supuesto que es una necesidad que enfrentan las familias, sobre todo de menores de edad, que pues han estado ya demasiado tiempo en casa siguiendo las clases de manera virtual. Evidentemente ya es una necesidad, pero también al mismo tiempo, ¿cómo se logra ponderar, digamos, el hecho de que tengan que regresar ya las niñas y los niños a las escuelas, pero al mismo tiempo también protegerles para que no se conviertan, para que de entrada no se conviertan en positivos a COVID-19 y que después pudieran contagiar a sus familiares vulnerables? ¿Cómo ves todo esto? Primero, tengo una duda, Lisa, del 74% que decías, ¿incluye infancias que faltan por ser vacunadas? ¿Incluye infancias? No, de las personas mayores de 18 años. 70% de personas mayores de 18 años faltan de vacunarse. Que falta algún tipo de inmunización, la segunda dosis, o que no han tenido acceso ni a la primera todavía. Estamos todavía hablando, es 23% de esquema completo, 21% de esquema incompleto, 68% de personas de mayores de 18 años que todavía requieren algún tipo de inmunización, la primera o la segunda o las 2. Ok, bueno,
Primero, creo que sí hubo una suerte de confianza. Una vez que se vacunó a las personas de la tercera edad, como que ya se empezaron a relajar mucho la población más y eso creo que explica un poco el proceso de inmunización, de la nueva ola, perdón. Joe Biden decía algo que a mí me parece muy interesante. Decía él que esta tercera ola era la de las personas no vacunadas. El porcentaje en Estados Unidos o en Francia de gente que no se quiere vacunar es impresionante. Ayer hubo manifestaciones muy violentas en Francia de gente que se opone a las medidas de obligatoriedad de la vacuna y que incluyen este asunto de la visa de personas vacunadas. Ahora también el gobierno francés les prohibirá entrar incluso a restaurantes si no se han vacunado. Se están tensando mucho las cosas. El caso de Rusia es impresionante, a pesar de que es uno de los países productores de vacunas, una de las vacunas más eficaces del mundo, solo han vacunado al 10% de la población porque el resto no creen en la vacuna por alguna de las distintas teorías de la conspiración que hay alrededor de ella. Entonces eso está influyendo mucho. Acá en México lo dijo ya López-Gatell, lo dijo Claudia Sheinbaum, mucha de la gente que lamentablemente, un alto porcentaje de la gente que lamentablemente está muriendo en esta tercera ola es gente que ha decidido no vacunarse. Entiendo que hay una tensión entre lo económico y el tema de salud y por eso está avanzando muy rápido la vacunación en México, pero también la necesidad, por ejemplo, de volver a clases. ¿Quiénes se están viendo afectadas con el no regreso a clases? Las mujeres trabajadoras, que si no tienen apoyo en el hogar, tienen que estar cuidando a sus hijas e hijos y tienen que ir a trabajar. Bien, finalmente, Lecona, te pido brevedad, por favor, porque se nos está acabando el tiempo del programa. ¿Cómo es el tema de esta tercera ola de COVID-19 en México? Rapidísimo, es justo de esos momentos o de estos temas en los que, independientemente de lo que podemos considerar cada quien de si ha sido bueno el papel o no del gobierno en la inmunización, en el control de la pandemia, a mí me salta muchísimo toda la evidencia y todas las cosas que se han dicho a veces desde fuera, incluso la OMS encargándole un panel de expertos a hacer una evaluación de la gestión de la pandemia en México, diciendo que hasta 200,000 muertes se pudieron evitar si hubiera sido distinto. Creo que todo eso lo tenemos que mantener, que saber, pero independientemente de nuestra valoración, yo vuelvo a como empezó Lisa, esto no ha terminado. A mí me dio COVID cuando se supone que ya estábamos por el desconfinamiento, semáforo verde en Ciudad de México, sin salir más que a lo básico. Probablemente fue la variante Delta y está terrible, ¿no? Entonces, he conocido historias de personas que esperaban ansiosamente la vacuna, sobre todo una, no voy a decir el nombre de quién, que vive en una comunidad de Iztapalapa, y que a la hora de la hora, cuando empezaron a vacunar en su zona, en su delegación, su alcaldía, pues de repente pasó la muerte o algo de alguna persona cercana y se lo echaron todo a la vacuna. Y eso generó, o sea, lo que estaba contando es cómo empezó a generar una desconfianza en un montón de personas que empiezan a relacionar algún evento que a lo mejor, lo más seguro, no tuvo absolutamente nada que ver con la vacuna, con una situación incluso de fallecimiento. Entonces, pues eso, que se refuerce la campaña de vacunación. A mí lo que me ha tocado ver en los lugares donde he estado, viendo cómo se desarrolla, es una organización que ya superó cualquier tipo de barrera, de obstáculo, es muy fácil realmente acceder en tu municipio, en tu delegación, en tu alcaldía a la vacunación y hay que hacerlo. Y un llamado súper especial que veo que está surgiendo mucho en redes sociales, que es con la aplicación de la vacuna Pfizer en Cuautitlán Izcalli, que parece que mañana termina el tiempo que tenían de margen para aplicar la segunda dosis y no hay información de que lo vayan a hacer ni siquiera esta semana. Entonces, esos fenómenos de la temporalidad entre la primera y la segunda dosis, creo que es con los que es en donde tenemos que detenernos a analizar si está siendo efectiva, si están cumpliendo los calendarios o no. Lamentablemente ya no hay tiempo, Lisa. Recuperaremos el tema de las vacunas de las que menciona Lecona y de esta segunda dosis mañana. Tenemos que hacer una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas de esta noche y con la paparrucha de este lunes. No te vayas.